noches. Eh, en esta noche quisiera tocar un tema que yo sé que a veces es controversial, ¿vale? Y el hecho de que sea controversial, creo en primera instancia que sin duda es la falta de experiencia en muchos sentidos, ¿vale? Acerca de la liberación, hay gente que dice, hablar con espíritus es brujería. No puedes hablar con un demonio cuando está endemoniada una persona porque eso es brujería. Quiero decir que lo primero que eso es una tontería, vamos a decir esa palabra, aunque es vulgar, pero es verdad. Porque en el 98% de los casos, voy a decir que un 2% no, ¿vale? En el 98% de los casos, cuando se habla con el endemoniado, no se habla con el demonio, se habla con la persona que está endemoniada, para que confiese su pecado. Porque, y esto lo saben quienes ejercen el ministerio de liberación, porque si no confiesa su pecado, no sabes a qué demonio te estás enfrentando, y el no confesar su pecado quiere decir que esa persona endemoniada no quiere liberarse, ¿vale? Y si no quiere liberarse, pues aunque por la orden, que no lo creo, pero en algunos casos sí, por la orden del ministro de Dios salga el demonio, cuando salga por la puerta del lugar en el que está, se va a volver a poseer, porque va a comenzar otra vez a practicar ese pecado. Mira, hace pocos días, no llega a 2 meses, no llega, fui con un ministro de Dios a liberar a una endemoniada, porque me llamó para acompañarle. Yo fui a ver sobre todo, ¿vale? Él me pedía que orase y yo no quería participar activamente en la liberación, quería ver cómo esa persona liberaba a esa endemoniada. Y este ministro sabía que esa persona tenía odio hacia la pareja de su madre, ¿vale? Y entonces comenzó a reprender el espíritu de odio. Cuando él nombraba otro tipo de espíritus, yo me daba cuenta que esa persona endemoniada ni se inmutaba, ¿vale? Cuando nombraba el espíritu de odio, se manifestaba y daba botes o movía las manos. También se querían aruñar las muñecas, y es que era porque días antes esa mujer quiso suicidarse. También tenía un espíritu de suicidio. Cuando se le hablaba el espíritu de suicidio, el espíritu de suicidio se manifestaba y esa persona comenzaba a mostrar los signos evidentes de una posesión demoníaca. Eh, Después de ministrarla acerca de esos dos espíritus, espíritu de odio y espíritu de suicidio, hablemos con ella, no con el demonio, con ella, ¿vale? Y este hombre de Dios le decía a ella, dile al Señor perdona mis pecados, y ella perdona mis pecados, repite esto, tal, lo repetía y dice, di que perdonas a esa persona, y se callaba, no quería perdonar. Le convenció de que debía de perdonarla porque si no no iba a ser liberada y Dios no le agradaba eso y se enfadaba con ella por esa acción y por esa actitud. Y convencida de que Dios estaba desagradándose por esa actitud, comenzó a, a sentirse así de esa manera. De nuevo comencemos a reprender y después de liberarse de ese odio que tenía, pudo decir, perdono a esa persona, Señor, quiero que se vaya este odio. O sea, ella confesó su pecado y quiso que ese odio se fuese. Después de eso, ¿vale? Ella miró hacia la puerta de la iglesia, asustada, y yo me di cuenta. Y le pregunté, ¿por qué has mirado para atrás? Y me dijo, porque hay una mujer en la puerta. Había en la puerta de la iglesia una mujer. Le preguntemos cómo era alta, qué hace, está riéndose, iba vestida de negro. Y ella confesó que el sábado anterior a ese día, que era miércoles, había estado con una amiga suya que le había invitado a su casa y le había echado las cartas. Había practicado cartomancia.
Entonces comencemos a reprender el espíritu de brujería, porque eso tiene que ver con la brujería. Y se liberó también. Cuando ella estaba consciente, le hicimos renunciar a la brujería y reprender a esa mujer que estaba en la puerta todavía, riéndose, y comenzó a decirle ella, porque el hombre de Dios se lo decía, dile que se vaya en el nombre de Jesús, que le rechazas, que quieres que se vaya de tu vida, que no te moleste más en el nombre de Jesús, repréndele en el nombre de Jesús. Y ella, la endemoniada, hacía eso. Y dice, ¿qué hace ahora? Y se había salido del culto esa mujer, ¿vale? Y dice, se está alejando, ya está allí, estaba detrás de unas verjas que estaban más lejos, fuera de la iglesia, porque la pared era de cristal y se podía ver el exterior. Y dice, y ahora está llorando. La mujer, la bruja representaba el espíritu de brujería, estaba llorando. Al rato se puso otra mujer en la puerta, porque ella volvió a mirar con miedo y le dije, y otra vez, ¿estás viendo algo? ¿Ha venido otra vez? Dice, no, ahora ha venido otra más pequeña. Era una mujer pero más pequeña, la otra era grande, ¿vale? Y resulta que es que a la casa que fue donde su amiga, su madre también estaba un poquito cogida de su amiga. Y esos dos espíritus representaban que su madre y esa niña amiga suya le estaba haciendo brujería. Comencemos a reprender de nuevo, a liberarla, y de nuevo, cuando ella ya estaba consciente, le volvemos a decir, reprende ese espíritu, lo reprendió y de nuevo se fue. ¿Vale? Cuando nombrábamos otro tipo de espíritus, cuando nombraba el hombre de Dios otro tipo de espíritus, ni se inmutaba, no hacía nada. Cuando nombraba el espíritu de odio, que lo tenía, el espíritu de suicidio, el espíritu de muerte que iba detrás de ella, no es porque haya un espíritu de muerte, sino porque había un espíritu que quería ocasionar su muerte. De hecho, le preguntábamos después al espíritu, si le preguntemos, ¿qué quieres hacer con ella? Matarla, quería matarla, dijo la verdad ahí no mintió, ¿eh? Es que hay algunos que dicen, y si le haces una pregunta al diablo y te contesta, tú le tienes que creer a ese espíritu inmundo. Bueno, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque somos muchos. ¿Es mentira o es verdad? Era verdad lo que le decía el diablo. Legión, porque eran muchos. Jesús le preguntó a un demonio y el demonio contestó algo verdadero. Este demonio contestó algo verdadero cuando le preguntó al hombre de Dios que me llamó a liberar a esta mujer, a acompañarle. Sí contestó algo verdadero. Quería matarla, de hecho, días antes había querido suicidarse. ¿Cómo que no? Entonces algunos dicen, no, es que no existen espíritus de esta manera, no son de esto, no son de aquello. Claro que no fueron creados como espíritu de adivinación, como espíritu de brujería, no fueron creados así. Pero el reino de las tinieblas está bien organizado. Mejor que muchas iglesias, porque nosotros la verdad que estamos a veces luchando entre nosotros. Por ejemplo, este vídeo es por una lucha que tenemos en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia mundial. Y este reino, que está bien organizado, hay que decirlo, tiene espíritus dedicados a la brujería, tiene espíritus dedicados a la enfermedad, tiene espíritus dedicados a los sordomudos, tiene espíritus dedicados a los locos, tiene espíritus dedicados a la adivinación. Y de hecho la Biblia dice que cuando le trajeron a un niño a Jesús, porque él preguntó desde cuándo le sucede esto, desde la niñez, y dice la Biblia que el padre le dijo, en Marcos capítulo 9, mira, te traigo a mi niño que tiene un espíritu mudo. ¿El espíritu era mudo? No, el espíritu podía hablar. ¿Por qué le dice espíritu mudo? Porque era lo que producía en su hijo, mudera. Después, cuando libera, en el mismo capítulo, Marcos 9, puedes ver que dice la Biblia, y Jesús le dijo, espíritu sordo y mudo, sal de él. Le dijo por su nombre o por su acción que saliese de él, porque los espíritus se llaman conforme al trabajo que desempeñan. No es que sean espíritus de muerte, espíritus de mentira, espíritus de suicidio, no. Pero se les nombra conforme al trabajo que desempeñan. Una mujer que practicaba la adivinación, iba detrás de los ministros de Dios, dice la Biblia en el libro de los Hechos, detrás de ellos proclamando, detrás de ellos y haciendo alboroto, estos son siervos del Dios Altísimo. Y dice la Biblia
que tenía un espíritu de adivinación. Tenía un espíritu que le ayudaba a adivinar, por eso se llamaba un espíritu de adivinación. ¿Sabes? La palabra en griego es pitón, para quien no lo sepa. Pitón de pitonisa. Pitón que tiene que ver con la serpiente, con la brujería. Los fármacos, la farmacia también tiene que ver con la brujería, porque brujería en sí no significa solamente cosas malas, y punto, también significa mezcla de sustancias. Eso significa en su etimología brujería. Por eso fármacos significa mezcla. Quien os embrujó, dice el libro de Gálatas, ahí es quien con artimañas y mezclas de doctrina os engañó. Porque esa palabra tiene esa historia etimológicamente. Entonces le dice ahí espíritu de pitón. Si hoy escuchas en lugar de espíritu de adivinación, espíritu de pitón, sal fuera, que seguramente te sentaría peor si no crees estos temas. Pero la Biblia bien dice, espíritu sordo y mudo, sal fuera. Jesús le pregunta al gadareno, ¿cómo te llamas? No al gadareno, esto al espíritu. Y el espíritu le dice, legión, le dijo la verdad. Entonces, a veces puede darse en las liberaciones que se habla con los espíritus. Pero no es el modus operandi. Lo que sí creo es que siempre se tiene que hablar con el endemoniado. Porque si el endemoniado no confiesa su pecado, no se libera. Y si no se arrepiente de él, no se libera. Por eso esta mujer que liberó este hombre de Dios, que estuvimos ahí con él viéndole cómo liberaba a esta mujer, yo era quien la sujetaba a la mujer. Y le dijo, di que perdonas, dile al Señor que quieres perdonar a ese hombre. Y no lo quería decir al principio. Le ministremos y luego sí quiso perdonar, ¿vale? Por eso se pudo liberar, si no, no se libera. Quiso renunciar al espíritu de brujería, por eso se pudo liberar del espíritu de brujería. Ella quiso renunciar al espíritu de suicidio, por eso hoy día está aquí entre nosotros, porque realmente lo que hace es por influencia del diablo, por esa posesión demoníaca que tiene, ¿vale? Esta mujer hizo un pacto con el diablo, también se oró para que rompiese ese pacto con el diablo, y lo hizo. Entonces, el mundo de los espíritus es poco conocido, ¿vale? Tan poco conocido que los que sinceramente suelen ser, por no decir siempre o casi siempre, son gente que no tienen experiencia en la liberación. Mira, voy a nombrar a dos. Juan Manuel Vaz, que Dios lo bendiga porque es un hombre de Dios, y Bill Graham, que no le conozco, pero que Dios le bendiga también a Juan Manuel Vaz. Si conocemos que es un hombre de Dios, Bill Graham, sabemos poco de él. Estos dos comenzaron a hacer un vídeo hace poco, y no los nombro por otra cosa que por decir cosas que vi en el vídeo. Y uno decía que una vez estuvieron orando por un endemoniado y se pusieron de rodillas a orar hasta que no sé cuánto tardaron y se liberó la mujer, no sé. Eso creen ellos, que se liberó. También Juan Manuel Vaz dice que otra vez fue a una casa de una endemoniada y cuando abría la puerta, fíjate lo que se acuerda Juan Manuel Vaz, dice que le vio que estaba como el sostén, se le veía el sostén. Y yo puse en un comentario, vaya, el sostén endemoniado, estos hombres están al nivel de un hermano que todos conocemos, nuestro hermano José Ronquillo. Digo, estos hombres están al nivel de José Ronquillo, vieron un sostén endemoniado. Lo dije de broma, porque cuando una mujer está poseída, no te fijas si se le ve el sostén, te da igual eso. Lo que quieres es que se libere porque te da mucha pena de esa mujer. Y te sientes enfadado con ese demonio, eso también te sucede. Entonces sientes un enfado penoso. Eso es lo que sucede cuando ves un endemoniado. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús veía a estos endemoniados y enfermos, sentía compasión, se compadecía de ellos, lo dice la palabra de Dios. Entonces la Biblia habla de espíritus de diferentes nombres, espíritu sordo y mudo. También dice Lucas 13 que había una mujer encorvada que tenía un espíritu de enfermedad. Entonces hay un espíritu de corvatura, no, un espíritu que produce que esa mujer estuviese corvada y se le llama espíritu de enfermedad. Se le llama así. Tú le dices espíritu de enfermedad, sal fuera y es liberada. La Biblia, cuando a veces no nombra los espíritus para las liberaciones, no quiere decir que nunca los nombrasen. A veces sí los nombraban, pero la Biblia no relata justo esos detalles. Eso lo hace con el Gadareno, por ejemplo, porque así narraron la historia, lo hace con el espíritu sordo y mudo, lo hace con el espíritu de adivinación, pero no siempre se nombran los espíritus. Y eso no quiere decir que no lo hiciesen. A veces lo harían, pero no lo nombrarían, porque no se paran en esos detalles. Esos son libros históricos y narrativos,
los sinópticos, que entre ellos tres podemos ver diferentes matices. De hecho, lo que Marcos le llama espíritu sordo y mudo, Lucas no le llama espíritu sordo y mudo. Creo que dice lunático. ¿Recordáis? Entonces, hay veces que unos, narrando una historia, cuentan unos detalles que otros no y viceversa. Y eso no quiere decir que a veces no suceda. Entonces, creo sin duda que muchas veces que nombraron espíritus no se les dejó escrito ahí, porque venían muchos endemoniados donde Jesús y muchas enfermedades. Y, por ejemplo, Lucas en el libro de los Hechos dice de Pablo que en aquel momento hizo milagros extraordinarios. Y no los cuenta Lucas. Te das cuenta que no da ni un ejemplo de los milagros extraordinarios. Pero si eran extraordinarios es porque eran mayores o diferentes o más espléndidos o más impresionantes sanidades o milagros de las que había visto hasta ese momento Lucas. Por eso en ese momento dice, y por la mano de Pablo se hacían milagros extraordinarios. No eran ordinarios, eran extraordinarios. ¿Te das cuenta? Y no nombra detalles del asunto, simplemente narrando la historia de la evangelización de este apóstol, pues da el detalle de que eran extraordinarios, pero no los cuenta. Sin embargo, otros milagros sí los cuenta Lucas y los cuentan otros apóstoles al escribir. Entonces, que a veces falten detalles que nosotros sería bueno que viésemos en la Biblia no quiere decir que no aparezcan. Que haya pocos ejemplos de cómo Jesús, por ejemplo, investiga la vida del niño, se le llama espíritu sordo y mudo y de esa manera le saca. Al otro le pregunta cómo se llama y le dice legión. Podemos ver un espíritu de pitón, de adivinación detrás de Pablo, exponiendo su evangelización. Y eso no quiere decir que siempre tenga que ser así, ni que nunca se deba hacer. ¿Por qué? Porque el mundo de la liberación es raro. Es raro. A veces un demonio se libera, a veces un demonio sale de una manera, a veces de otra. A veces sale llorando, a veces sale gritando. Lo que sí vemos en la Biblia es que los demonios, y esto es muy importante, no se sujetan a la doctrina. Los demonios no se sujetan a la orden. Por eso había un endemoniado dentro de una sinagoga y dice la Biblia que pegando grandes voces salió fuera del endemoniado y fue liberado. En Lucas también dice la Biblia que se practicaba la liberación dando grandes voces los demonios. Se liberaban así. Y en los libros sinópticos puedes ver una tras otra como al reprender a los demonios pegaban grandes voces. A veces hay gente que dice, bueno, eso es un desorden. Por Dios, es que el diablo no se va a sujetar al orden ni a la doctrina. No creemos que el diablo es algo semejante a nosotros en cuanto a Dios. ¿El diablo es un rebelde? Es un rebelde el diablo. ¿El diablo se resiste a las órdenes del Señor? El diablo se resiste a las órdenes del Señor, ¿lo sabías? Dice la Biblia que cuando fue donde el endemoniado gadareno le dijo, ¿por qué me atormentas antes de tiempo? Y dice, esto decía porque le decía sal de él. Quiere decir que Jesús no le dijo sal de él y salió. Se lo dijo más de una vez. Puedes ver el verso. En el episodio del gadareno dice la Biblia que éste le decía que no le atormentase porque Jesús le decía sal de él. Quiere decir que más de una vez le dijo Jesús que saliese de él. Finalmente le dio permiso y fue liberado. Pero ya le había dicho más veces que saliese de él. Porque los demonios no se sujetan a los mandamientos de Dios. No quieren, son rebeldes. Por eso son demonios. Si no, no serían demonios. Si no, serían obedientes. Y si son obedientes, cumplirían la voluntad de Dios. Y no la cumplen. Por eso son lo que son. Amén. Así que creo haberme explicado. ¿Y por qué el título? Podemos hablar con espíritus, es brujería. Porque brujería es invocar demonios. Otra cosa es que alguien esté endemoniado y le digas al demonio como Jesús, espíritu sordo y mudo, sal fuera. ¿Le habló al demonio? Sí. ¿Cómo te llamas? Legión, contestaron. ¿Dijo verdad el demonio? Dijo verdad. ¿Había un espíritu de adivinación con Pablo? Había un espíritu de adivinación. Entonces, no digamos que las cosas son de una manera o de otra sin experimentar el poder de Dios para liberar a los demonios. Una persona acogida está capacitada para reprender o negar su pecado en ese momento. Por eso, Makuto, he dicho que no hablamos con el demonio directamente. Lo mejor es hablar con la persona consciente y hacerle confesar su pecado y arrepentirse. Cuando haces eso, una vez que reprendes el espíritu, es muy fácil que salga, muy fácil. Si esa persona se resiste en su pecado,
Va a ser complicado sacarle ese demonio. Y si se lo sacas, posiblemente le he hecho algo que después sirva para poco, porque se va a entregar de nuevo al pecado. No sé si he visto alguna pregunta más por aquí, pero te la he contestado tarde, Makuto, pero te la he contestado, ¿eh? Otra cosa que quería decir, que algunos dicen que la liberación se hace desde la casa orando y ayunando. Bueno, lo primero que la autoridad para echar fuera demonios está en la fe, no solamente en la oración y el ayuno. Por eso cuando él bajaba del monte de la transfiguración, dice la Biblia que el padre le trajo al niño y le dijo: tus discípulos y los fariseos no han podido echar este demonio. Dice la Biblia que estaban discutiendo. ¿Sabes de qué estaban discutiendo? De lo que estamos discutiendo ahora, de cómo se echaba el demonio. Fariseos y discípulos ignorantes discutiendo cómo se echaba el demonio. Pues bien, Jesús les dijo: sois unos incrédulos, sois hombres de poca fe. Se enfadó con ellos por su poca fe, dice la Biblia. Luego, cuando les liberó, dice la Biblia que les dijo: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, le diríais a esta montaña: échate de aquí para allá, y se echaría de aquí para allá. Arráncate de ahí y ponte en el mar, y lo haría. Y dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aunque esa frase final no aparece en Marcos, y aparece en otro de los sinópticos, y por eso lo ponen ahí para explicar. Ese género no sale, ¿vale? La frase en griego, aunque sé que hay Biblias que traducen la idea, ese género de demonio no sale sino con oración y ayuno, ¿vale? Yo personalmente no estoy de acuerdo con ese tipo de traducción dinámica, no es formal. ¿Qué significa formal? Palabra por palabra. Una traducción formal es traducir palabra por palabra del griego a el idioma correspondiente que se quiera traducir. Una traducción dinámica es que traduce por ideas. Hay otra traducción por paráfrasis, que es como la Dios habla hoy, que traduce la idea del verso tomando en cuenta la literatura de la gramática de las palabras y la construcción de la frase. Entonces, paráfrasis, dinámica, formal, me quedo con la formal y paráfrasis. Las dinámicas están muy bien para comprender a veces cosas, pero a veces, como en este caso personalmente, pienso que traduce una idea que no es correcta. Porque ese género, según el contexto, este género no sale sino con oración y ayuno, está hablando por el contexto inmediato, que es la parte que rodea el verso de la fe. No tenéis fe, si tuvieseis fe, diríais A y se iría. Como no tenéis fe, no podéis hacerlo. Este género de fe no sale, no brota del corazón, sino con oración y ayuno. Este género de fe es lo que pienso personalmente. La fe que da autoridad para echar fuera demonios nace de la oración y el ayuno. ¿La autoridad está en la oración y el ayuno? Podría decirse, pero más bien yo diría que la autoridad para echar fuera demonios viene de una vida de oración que produce la fe para liberar a los endemoniados. Completaría la frase así mejor. Porque la verdadera autoridad para echar fuera demonios es la fe. Por eso cuando baja Jesús le recrimina ¿qué? Su incredulidad. La fe echa fuera demonios. Por eso cuando tú vas a liberar a alguien, aunque ores y ayunes mucho, como no tengas fe para echarlo, no lo echas. Tienes que creer que Dios te ha dado la autoridad. Y entonces el demonio será echado fuera. Amén. ¿Se puede hablar con los demonios? Si puedes evitarlo, evítalo, no hables. Pero ministra a la persona para que confiese y se arrepienta y sea liberada en el nombre de Jesús. Hablar con los demonios de brujería, está mal aplicada esa frase a la liberación. Tú no invocas espíritus, tú le dices al espíritu que se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Así que espero no haberles cansado y haberme explicado. Compartan si creen que es de bendición y es bueno para los hermanos. Es un tema controversial que quizás se me han olvidado muchas cosas y detalles, de acuerdo. Pero aquí lo dejo porque, como escucháis, el niño está llorando y tengo que atenderle, que la mujer está en la cocina. Que Dios os bendiga mucho, compartan para bendecir a los hermanos y compartan su opinión para poder aprender de todos. Pero dejen de ver sostenes endemoniados como el hermano Juan Manuel Bad. Que Dios os bendiga mucho.